versículo 17 y versículo 18. Y si Dios, está hablando Pedro, y si Dios, fíjese cómo Dios une dos mundos. Y si Dios pues les concedió, y si Dios pues les concedió, versículo 17 del capítulo 11 del libro de los Hechos, les concedió el mismo don que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Pero oiga esto. Entonces, porque había un concilio ahí, dice la Biblia, entonces callaron y glorificaron a Dios, diciendo, oiga esto, de manera que también a los gentiles se le ha dado Dios, o le ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Mire qué lindo pasaje. Padre, háblanos. Gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dado esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Qué hermoso es cuando uno puede leer en la Escritura cómo nuestro Dios, yo no sé si usted lo sabía, pero nuestro Dios es poderoso para romper las barreras. A ver, diga conmigo, Dios es poderoso para romper barreras. Ahí estaba el apóstol Pedro, mi amado hermano, complicado creo yo en el capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos, porque oiga la religiosidad del tiempo de Pedro. No estaba viendo que la salvación no era solamente para el pueblo de Israel. Y el Señor me hacía ver, por eso les acabo de mencionar, el tema del mensaje es: Dios une dos mundos. Dios une al mundo gentil y al mundo israelita, judío. Al que decía que era su pueblo, Dios, dice Romanos, desgaja e injerta al pueblo gentil en este pasaje. Eso Romanos está después del libro de los Hechos. Pero cuando uno profundiza, y esto era lo que el Espíritu de Dios me hacía notar para predicarles, si queremos ver cambios, tenemos que seguir la dinámica de Dios. Y la dinámica de Dios está en toda la Biblia, pero en el capítulo 10 y 11, el Espíritu de Dios me hacía mostrar tres cosas para romper barreras. Barreras religiosas, barreras, hermano, aún de herencia, si usted quiere notarlo, porque Israel creía que la salvación era solo para ellos. Israel creía que el Mesías había venido solo para ellos. Y Dios tuvo, y esto es lo que me encanta de un pasaje tan conocido, tuvo que romper barreras. Y a veces tenemos nosotros, mi amado hermano, que pedirle a Dios que Dios rompa barreras para no seguir repitiendo lo que no funciona. Jesucristo no había venido a morir por el pueblo de Israel solamente. La Biblia dice que Jesucristo había venido a morir por todo el mundo. La Biblia dice que Jesucristo había venido, mi amado hermano, para que todo aquel que en Él creyera, no importa judío, gentil, no importa si era hombre o si era mujer, todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviese la vida eterna. Yo no sé cuántos están dispuestos a que Dios les bote barreras. Pero a veces las barreras son los formatos que tenemos.
A veces las barreras son las cosas que hacemos repetitivamente y que no están funcionando, y que Dios quiere que comencemos a buscarle a Él para que Él nos revele por dónde es el camino, por dónde es que tenemos que ir para que la gloria de Dios descienda de tal manera como descendió acá. Porque a ver, acá hubo respaldo porque hubo gloria de Dios. ¿Quién podía decir no cuando Pedro testificó lo que había pasado? Se estaba cayendo una barrera religiosa. Se estaba cayendo algo que Israel había creído por siempre. Se estaba cayendo algo, un dogma religioso, donde Israel creía que este Dios poderoso al cual hoy los gentiles adoramos era solo para ellos, exclusivamente para ellos. Si alguien quería adorar a ese Dios, tenía que ir a Jerusalén. Y ahora, si alguien quiere adorar a nuestro Dios, lo puede hacer en todo lugar, en todo lugar. ¿Cuánto lo creen? En todo lugar, en todo lugar. Dios rompió. Oiga esto, Dios rompió el mundo religioso de Israel. Y Dios, como dice Romanos, de ese olivo, oiga, rasgó una rama y te injertó a ti en el olivo, oiga, natural, que es Cristo, y me injertó a mí, y ahora podemos experimentar la gloria que Israel, promesas de poderes del siglo venidero, promesas que tenía Israel, hoy tú ya las estás gozando por adelantado. Te doy ejemplos. Pentecostés, Hechos 2. Esa promesa fue dada en Joel capítulo 2 para el pueblo de Israel. Y en aquel tiempo, dice el Señor, yo visitaré a ese pueblo y derramaré, oiga, mi presencia, mi unción. Otro pasaje en el Antiguo Testamento dice: en aquel tiempo yo derramaré espíritu de gracia y presencia gloriosa de Dios sobre ellos. Ahora, ellos se quedaron con esas promesas y estaba bien, pero Dios tenía un camino. Y a mí me encanta mientras leía esto, porque hay tres cosas que yo veía que nosotros tendríamos que seguir experimentando. Una fue creer que Dios no hace excepción de personas. Y que fue lo que la gente porque miren, estas personas que estaban indagando a Pedro, dice la Biblia que estaban medios, literalmente dice, estaban disputando. ¿Cómo es posible, Pedro, que te hayas ido a visitar gente incircuncisa? ¿Cómo es posible que te hayas ido a visitar? Léalo conmigo, versículo 2 del capítulo 11. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén que los gentiles habían recibido la palabra. Fíjense qué glorioso era. Por primera vez el pueblo gentil, por medio de ese hombre llamado Cornelio, que ahorita vamos a ver sus facetas y vamos a aprender de él, se había abierto una puerta. Eso me hacía notar, a veces queremos que las puertas se abran, pero no hacemos lo que Pedro y Cornelio hacían. Así que si queremos, creo yo, sinceramente, se lo digo con todo el corazón, queremos ver diferentes, si queremos, iglesia amada, ver cosas diferentes, tenemos que hacer no cosas diferentes, tenemos que hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. ¿Cómo nació un movimiento evangelístico tan poderoso en el libro de los Hechos? Nació en un aposento
alto, la gente oraba, la gente clamaba, la gente gemía en aquel aposento alto, de tal manera, mi amado hermano, que de ahí, de ese aposento, comenzó a moverse un tremendo mover del Espíritu Santo de Dios. Y oiga, ese mover del Espíritu Santo de Dios hace más de 2000 años que sigue fluyendo sobre la tierra, que sigue fluyendo sobre la tierra, porque hay gente que se ha llenado de esa presencia de Dios, y no hay absolutamente nada que ahora le impida hacer lo que el Espíritu de Dios le ha mandado hacer, porque Dios no hace acepción de personas con nadie. Dios puede usarte a ti como hombre, mujer, niño, adolescente, porque oiga, así es nuestro Dios. Ahora, noten por favor, había una barrera que había que destruir acá. La Biblia dice que mientras Pedro estaba feliz, contento, contando el testimonio, la Escritura dice que estos hermanos y apóstoles que habían quedado en Judea disputaban con él. Y la barrera acá era la circuncisión, una práctica que era legal, hermano, dada por Dios al pueblo de Israel, pero que no iba más para el pueblo gentil. Ahora la circuncisión no iba a ser el prepucio. Ahora, oiga, la circuncisión de los hombres y de las mujeres iba a ser del corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque oiga, lo que Dios estaba haciendo era cambiar de paradigma. Lo que Dios estaba haciendo era cambiar el pensamiento. Hasta ahora este grupo estaba pensando que la salvación, que la gloria, que los milagros, que los prodigios eran solo de ellos. Y dice la Biblia que disputaban entre ellos, diciendo, versículo 3: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Yo me ponía a pensar, porque a veces pienso, qué terrible es ser religioso. Y no es que esté mal, porque la circuncisión era buena, pero no tenían la revelación que Pedro había tenido en esas tres facetas que voy a terminar hablando al final. Para unir dos mundos, un mundo gentil y un mundo israelita judío, había que derribar barreras. Y yo estudiaba esto y por lo menos lo aplicaba a mi vida. Señor, sigue destruyendo las barreras que hacen que no tenga verticalidad, que no tenga comunión. Sigue destruyendo lo que no sirve, Padre, y comienza a poner lo que sirve. Aunque a mí me parezca que así se repitió por 100,000 veces en el pasado, tú tienes que tener una nueva revelación para mi vida. Tú tienes que tener una nueva revelación para la vida de la iglesia. Tú tienes que tener una nueva revelación para la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra, porque el mundo, hermanos, se está destruyendo. El mundo está pasando un tiempo increíble, y somos nosotros los que tenemos la respuesta de salvación, la respuesta de vida eterna. Pero lo que estorba es la religiosidad de creer que así se hizo en el pasado y así tiene que seguir funcionando. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para derribar barreras? No sé cuál es la barrera que te tiene ahí, pero puede ser tu pasado, puede ser las experiencias que has experimentado y que has vivido. Israel se había acostumbrado tanto a vivir repitiendo una y otra vez lo que la ley y lo que Moisés había dicho, pero ahora uno mayor a Moisés había aparecido. Ahora uno mayor a Abraham había aparecido. Ahora uno mayor, mi amado hermano, a todos los profetas había aparecido. Y ese uno se estaba revelando de tal manera a aquellos que estaban comenzando la iglesia de Cristo, para que no se equivocaran y creyeran que la salvación era solamente para un pueblo, cuando Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas
no en Abraham, sino en la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién cree que es la simiente de Abraham? Es Jesucristo. En Él y solamente en Él. Así que ¿usted cree que Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, iba a dejar que los muros de religiosidad siguieran repitiendo lo mismo? Si no te está funcionando, vuelve a la Biblia. Porque el tema está en que queremos que funcionen las cosas, pero no hacemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Dice la Escritura que estos estaban como comiste con, hoy diríamos, mundanos. ¿Cómo estuviste con gente que no tiene la misma revelación de la circuncisión? El Señor me hacía notar, para mí, si usted quiere tomarlo, tómelo. ¿Cuántos muros todavía tengo que derribar sobre vos, Roy? ¿Cuántas cosas tengo que trabajar todavía? ¿Cuántas cosas todavía no estás entendiendo? Y estás repitiéndolo y una y otra vez y no funciona. Porque no es que no sirvan, es que tuvo su tiempo lo que hiciste, pero ahora ya no es hace 40, 50 años lo hice así y funcionó. Ahora hay que volver a la raíz. Y dice la Biblia, por favor, aplique todo lo que tenga que aplicar a su vida. Yo la estoy aplicando a la mía. El Señor escuchó aquello y la Biblia dice en el versículo 4 que Pedro, porque solo por revelación puede entenderse esto. ¿Cómo es posible que estéis tirando una revelación del pasado acerca de la circuncisión y que ahora para ti en el pasado era el pueblo gentil como perros y ahora gozan de lo mismo tuyo? Y dice la Biblia que Pedro, usted ya sabe la historia, no voy a contar toda la historia, pero hay gente nueva, voy a mencionarla. Dice la Biblia que Pedro comenzó a hablar la historia del capítulo 10 y lo primero que dijo fue esto, porque miren, hermanos, a veces queremos que comiencen a suceder cosas hermosas en la vida nuestra, en la vida de la iglesia, en la vida de la ciudad, pero no hacemos lo que Pedro estaba haciendo acá. La Escritura dice que Pedro escuchó, escuche esto, versículo 4. Estaba yo, dijo, versículo 5, en la ciudad de Jope. ¿Qué estaba haciendo? Así que el primer punto para mí, usted no sé, pero para mí, que quiero aplicarlo cada día más, si quiero cambios, tengo que orar. No estoy hablando de culto de oración de miércoles, ni del domingo, que está bien, que sería bueno que vengamos a orar. Pero no podemos nosotros repetir o exigir algo que no experimentamos todos los días. La Biblia dice que Pedro, me encantó, punto 1 de los 3 que les dije que le iba a mencionar, dice que se fue a orar. Venían cambios y venían transformaciones. Pero también para Pedro le era difícil entender lo que estaba viendo en aquella visión que tuvo, porque era demasiado complicado. Toda la vida le habían enseñado que los incircuncisos gentiles, hermano amado, ni siquiera se le podía tener cerca, mucho menos ir a comer adentro y mucho menos orar por ellos. Pero para tirar la barrera religiosa de Pedro, tuvo que tener una revelación.
Así que punto uno, se puso a orar. ¿Qué se puso a hacer? A orar, a orar, a orar. Se puso a orar, se subió a un lugar ahí a orar. Y oiga, y acá está la clave, no salió de ese lugar hasta que no tuvo la revelación. Y él veía, usted sabe la historia, él veía a los animales inmundos que pasaban una y otra vez en la visión que él estaba teniendo, figura del pueblo, figura suya y mía, gentil. Y oía la voz de Dios. Qué terrible debe haber sido eso, ¿eh? Póngase usted en el lugar de Pedro. Todo un montón de años de religiosidad repitiendo lo mismo. Y de la noche a la mañana la oración. Por eso el Señor me decía, si quieres ver cambios en tu vida, ora más. Clama más, ponle más leña, hermano, al fuego. Cuesta, yo sé que cuesta. Yo sé que no es fácil, que a veces la carne llama un montón de otras cosas, menos estar en la presencia de Dios. Pero uno de los detalles que yo veía era que si yo quiero, lo voy a aplicar a mí, cambio y transformaciones en mi vida, tenemos que orar de una manera tan intensa, de tal manera que, oiga, la revelación de Dios se nos abra. A ver, repita conmigo. Revelación de Dios por medio de la oración es lo que necesitamos. No necesitamos libros de cómo se hizo en el pasado. Necesitamos orar. Necesitamos clamar a Dios. Porque es tan fuerte lo que hay que derribar. Con su fuerza no lo va a poder hacer, pero con la fuerza de Dios, dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuánto lo creen? Vamos, si va a aplaudir, apláudale a fuerte, 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 fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos dejar la religiosidad, que es el peor enemigo que tenemos. Con la religiosidad hacemos prácticas. Acá Israel hacía prácticas religiosas, pero con la oración Dios rompe lo que hasta ahora no hemos estado entendiendo. Y eso era lo que realmente el Señor me hacía ver. Punto uno, en los 12, en Cornelio, que fue el otro gentil, primer gentil ganado para Cristo, y Pedro, hubieron cosas parecidas. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? ¿Qué estaba haciendo? Ay, ayúdenme, porque este miércoles es un avivamiento de oración acá en la iglesia. No, comience por su casa primero. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Y dice, dejemos a Pedro acá y vamos al 10, que Cornelio orando, qué tremendo esto, orando a la hora novena. Dice, es que hermanos, miren, ¿sabe lo que yo le pedí al Señor esta semana? Leyendo esto, ahora lo mencionamos y casi no pasa. Pero qué bueno sería que mientras nosotros estamos orando, Cornelio, Pedro, la misma experiencia, un ángel del Señor. Oiga, qué manifestación. Para derribar barreras, para derribar estigmas, religiosidades, tiene que ser sobrenatural. Va a ser imposible que suceda con su propia fuerza. Pero ¿cuál va a ser la motivación del Espíritu? Ora. Y mientras estás orando, vas a tener sueños. Acá Pedro no tuvo un sueño, lo que tuvo fue una visión. Una visión. Una visión. ¿No es lo que Joel 2 dice que iba a pasar?
que en el postrer tiempo Dios se revelaría a nuestras vidas por medio de sueños y por medio de visiones, por medio de profecía. ¿Cuántos me están siguiendo? Por medio, eso no está pasando. Necesitamos que pase en nuestra vida. Necesitamos que esta iglesia se enchufe en el nombre poderoso de Jesús, no en cambios humanos, sino se enchufe en esto, en la oración, para que hayan cambios, para que hayan barreras que se rompan, para que hayan estigmas que por años hemos vivido, hermano amado. Necesitamos un cambio radical desde la casa. Necesitamos levantar altares, hermano, encendidos en Dios, para que oiga lo que le pasó a Cornelio y lo que le pasó a Pedro, que fue lo mismo en diferente ocasión, pero la misma sintonía. Necesitamos orar a Dios y clamar. Y dice, mire, ya voy a volver a Pedro. Estoy en el primero y en el segundo, ¿verdad que sí? La escritura dice que acá este hombre Cornelio, que no era israelita, era gentil, como usted y yo, tenía dos características que usted tiene. Era piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuántos son piadosos y temerosos de Dios? Yo sé que sí. Tengo certeza de que hay gente de fe, de que hay gente que es como Cornelio, piadosos y temerosos de Dios. Ahora, ¿cuál era la diferencia de Cornelio? En que dice la Biblia que él todos los días oraba a Dios siempre. ¿Me está escuchando? Oraba a Dios siempre. Yo no quiero que nadie me levante la mano, pero ¿usted está orando todos los días? Sí, oro cuando como, me va a decir alguien. No, eso, hasta eso se le olvida a alguna gente, ¿verdad que sí? Pero lo que el Señor me hacía notar es que si queremos cambios sustanciales, tenemos que volver a las raíces. De eso se trata este mensaje. Dos mundos que se unen, pero la unidad no es natural, la unidad es espiritual. Han comenzado a visitar a Pedro y han comenzado a visitar a Cornelio, y los dos están en un mismo sentir, en un mismo deseo. Los dos están orando. ¿Cuántos me están siguiendo? Los dos están orando. Escuche esto. Y a los dos los visita un ángel. Yo quiero eso. Hay que pocos quieren eso. Solo Susana. Aleluya, amén, Susana. Qué lindo. Tenemos que volver a las raíces. La iglesia primitiva fue poderosa porque era una iglesia que oraba. La iglesia primitiva del principio, estoy hablando, fue poderosa porque cuando se levantaban las persecuciones, mientras Pedro estaba en la cárcel, había gente orando, clamando, gimiendo. Hermano, necesitamos volver a eso en el nombre del Señor, y entonces tendremos visitación de ángeles, y entonces se nos revelará la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseñará que Dios es todopoderoso para romper barreras, para romper estructuras, para romper religiosidades. Y donde no había nada, Dios levanta un pueblo gentil poderoso para la gloria y la honra de su nombre. Alabado sea Jesucristo, alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Pero como hay que aprender de la Biblia, el error de las iglesias, y no hablo de esta, yo hablo de la iglesia en general, es que ha perdido el poder de la visitación de Dios con ángeles, con querubines, con serafines, porque ha dejado de orar. Cuando estaba Pedro en la cárcel y el Señor lo libertó, ¿qué dijeron los que estaban orando? Dijeron:
es su ángel. Es increíble el poder, ¿verdad que sí? Increíble que se movía en la iglesia primitiva. Ahora, notemos el tercer punto. Dice que este hombre era piadoso y temeroso, pero tenía algo más. Daba ofrendas al pueblo. Era un hombre dadivoso. Y sabe una cosa, la Biblia dice, escuche esto, que cuando el ángel se acerca, le dice, oiga esto, le dice, mientras oraba a Dios, dice acá, este hombre piadoso, temeroso, que daba ofrendas, acá esta versión dice limosnas al pueblo, orando a Dios, vio claramente en una visión como un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, mirándolo fijamente, le dijo, tus oraciones, ¿qué fue escuchado? Por eso es que el diablo no quiere que yo ore, que usted ore. Porque lo que cambia los ambientes, lo que rompe ataduras, lo que rompe, hermano, estructuras, es la oración. Y dice que aquel ángel se acercó y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido en memoria. Escuche esto, hay memoria en el cielo de lo que tú haces en el nombre de Jesús. No en público necesariamente, porque la Biblia dice que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero tú eres un hombre de oración, tú eres una mujer de oración, tú eres una mujer que, oiga, eres compasiva, que eres una mujer que ofrenda, que da sin siquiera mencionarlo a veces. Eso dice la Biblia, que han subido en memoria delante de Dios. Así que yo quiero finalizar con el tercer punto. La oración traerá, punto 2, visitaciones extraordinarias de Dios. ¿Y quién no quiere ver manifestaciones de poder? Yo sé que es por fe, pero aparte de la fe, yo quiero ver ángeles. ¿Cuántos quieren ver ángeles? Que algún día se le aparezca un gigante ahí, ¿verdad? O no tan gigante como usted, y usted pueda discernir que es el ángel, hermano, que el Señor ha enviado, como aquellos grupos que estaba orando por Pedro, dijo, es su ángel. Y Pedro dijo, no, ¿qué ángel ni qué ángel? Soy yo. Abran la puerta. Pero hay un tercer punto. Dice la escritura que esta gente oró y hubo revelaciones increíbles, manifestaciones poderosas. Pero la escritura dice que, mira lo que dice el versículo 5. No se quedó solamente con la revelación. Ahora venía la acción. Y es la tercera palabra. Oración, revelación y acción. Si tú constantemente estás recibiendo administraciones gloriosas de ángeles, pero no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, no tiene sentido. Acá, tercer punto, parecido a Pedro en diferentes dinámicas, uniendo dos mundos, recuérdese. Dice la Biblia que este hombre, al no más que escuchó tus oraciones y tu ofrenda, ha subido en memoria. Dice que, versículo 5, acción, le dice el ángel, pues, ahora a un hombre en Jope, la ciudad de Jope, y hazlo venir. Ese hombre es Pedro, Simón. Esposa le dio la dirección, hoy sería Balcarce 43, 42,
En aquel entonces fue, la dirección es, a ver si la encuentro, acá está, la dirección es en Jope, la casa de un señor que se llama Simón Curtidor, que tiene su casa a la orilla del mar. Esto me recuerda cuando fui a Nicaragua. En Nicaragua no hay direcciones. En la capital de Nicaragua, Managua, llegué y cuando tomamos el taxi, gracias a Dios que iba con alguien que conocía, lo que dijo fue: por favor, me podría llevar a la avenida principal, ahí hay una farmacia, media cuadra hacia la izquierda y después 2 cuadras a la derecha. Ahí se perdería Uber. No hay Uber porque no es dirección eso. Pero todos se guían por las cosas que hay, ¿verdad que sí? Y yo le decía al pastor, que fue hace un montón de años que fui: ¿y por qué no le ponen nombres? Bueno, usted ya sabe por qué. Hay un régimen no democrático en ese lugar y se hace como el Señor dice que se haga. Ahora, dejemos de hablar ahí, terminemos acá. Tercer punto que dije: que viene este hombre bajo la revelación y la oración, y ahora hay que accionar y hay que enviarlo. Y dice la Biblia, fíjese esto, ya estamos finalizando, póngame atención. Envía pues, le dijo el ángel, oiga, a todo lo que ya dije, a buscar a Simón. Y dice la Biblia que el ángel se va, versículo 7. ¿Y qué cree que hizo? Dijo: bueno, la próxima semana, bueno, dentro de un mes. No. Tomó con esa revelación que se va a quedar esperando. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? No importa. Ya estaba la revelación. Y dice la Biblia que este hombre, fíjese esto por favor, tomó a 2 de sus criados y los envió a Jope, al lugar que el ángel había revelado. Y qué hermoso es cuando 2 mundos se unen, israelitas y gentiles. La Biblia dice, mi amado hermano, que Dios comenzó a motivar a Pedro y le dijo: Pedro, no te toca, pero ¿puedes subir a orar? No te toca, pero ¿puedes subir al aposento? Y dice la Biblia, oiga, subió a la azotea. Fíjese que Cornelio oraba a la hora 9. Acá dice que Pedro comenzó a orar a la hora 6. Y mientras oraba, es que increíble nuestro Dios. Hasta experiencias naturales nos hace experimentar Dios, ¿verdad que sí? La Biblia dice que tuvo gran hambre. Y a la par del hambre, porque el hambre era consecuencia de la visión que veía, a la par de la gran hambre que le agarró Pedro mientras oraba, dice que comenzó a caer lo que usted ya sabe que cayó, ese lienzo con todos los animales inmundos. Y Dios le decía: come. Y ya sabe la historia. Pedro dijo: no, nunca he comido cosa inmunda. Entonces ahí viene la revelación que cambia la historia. De un mundo cerrado de revelaciones solo para un pueblo, a un mundo abierto para todo aquel que crea. Dije: para todo aquel que crea. Y oiga, por favor, déjeme emocionarme 2 minutos. Total, ya no vuelven a tarde. Dice la Biblia, la revelación: no llames inmundo lo que yo santifico. Yo me sentí santificado cuando leí esto y esta vez me emociona. ¿Cuántos están santificados en Dios? Oigan, no llames inmundo. Déjeme pensar y piense conmigo. ¿Cómo usted cree que hubiera sido la reacción de Pedro si no lo mandan a orar?
Y si no le dan la revelación, y llegan dos ahí gentiles contando la historia de don Cornelio, ¿sabe lo que hubiera hecho Pedro con su religiosidad? Los hubiera rechazado. Entonces, si queremos cambio, necesitamos que el Espíritu de Dios nos saque barreras que tenemos. Pedro tuvo que sacarle Dios la barrera, tuvo que traerle revelación, y cuando le trajo revelación dijo: wow, qué tremendo. ¿Y qué sucedió? Porque dije tres, ¿verdad que sí? Pedro no dudó en ir. Cornelio mandó acción. Pedro escuchó la revelación y, oiga, no dudó en ir. No sabía lo que iba. Lo único que sabía era que Dios le había dicho: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Te voy a mostrar en la práctica, Pedrito. ¿Qué crees? ¿Que mi gloria solamente es para Israel? ¿Qué crees? ¿Que mi visitación solamente es para Israel? ¿Qué crees? ¿Que mi poder solamente es para Israel? Te voy a demostrar que mi poder se ha de derramar sobre toda carne, porque es promesa de Dios, dice la Biblia. Y allá Pedro se va corriendo. Y escuche esto: cuando llega, vaya al 11 ahora, volvamos a, dice la Escritura que cuando comenzó a hablar, versículo 15, a los gentiles, Cornelio era la punta de lanza de todos nosotros. ¿Y sabe lo que tenía Cornelio en su casa? Una casa de oración. Llamó a todos sus siervos y ahí estaban esperando a Pedro. Versículo 15 del versículo 11. Vamos a la recta. Cuando comencé a hablar, va a haber respaldo. ¿Cuántos creen que va a haber respaldo en este tiempo? Lo que estamos haciendo va a haber respaldo. Todavía no lo estamos viendo. Todavía, mi amado hermano, miren, Dios está renovando la fuerza de todo aquel que se pone a buscar de Dios, a anhelar su presencia, que le dice: Señor, estoy cansado de esto tan natural. Estoy cansado de que no pase nada. Estoy cansado de no ver milagros, prodigios y maravillas en mi vida. Y cuando tú le digas eso al Señor, Dios te va a llevar a otro nivel y te va a decir: ahora acciona, porque lo que yo te he dicho sucederá en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero necesitas esas tres acciones: orar hasta que baje la revelación de Dios, y cuando baja, acciona. Y dice: entonces les hablé, y cuando comencé a hablar a estos gentiles, mire, les cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Versículo 16. Y entonces me acordé, dice Pedro, lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan el Bautista ciertamente los bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y termino diciendo, versículo 18: entonces, con ese versículo comencé, oídas estas cosas. Es que, hermano, miren, callaron. No hay más estructuras, no hay más barreras religiosas. Cuando hay revelación de Dios por medio de la oración y de la visitación de Dios, ahora lo que queda es callar. Y dice la Biblia que callaron. Y qué bueno, no se amargaron. En vez de amargarse, dice que, oiga esto, glorificaron a Dios.
Ahí está usted, no se puso tan contento. Glorificaron a Dios, de manera que también decían: a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuántos saben que no todo termina acá? El arrepentimiento que usted y yo hemos tenido en Cristo no es hasta que la tumba te lleve. No, momento. Es para toda la vida eterna y gloriosa que hemos de gozar. Cierre sus ojos esta mañana. Hemos finalizado en el nombre de Jesús. Recuérdese el poder de la visitación de Dios a esos dos mundos. Fue la oración, lo sobrenatural y la acción. Padre, esta mañana